Muy buenos y gratos días. Se aproximan las elecciones del mes de octubre del 2019 y los retos que en este momento se tienen son demasiado grandes, porque tenemos un pueblo totalmente confundido, un pueblo soñando en lo inverosímil, soñando en cosas baladíes que nunca se van a dar, tal si le estuvieran prometiendo que van a pavimentar el Magdalena y van a poner una marquesina sobre Girardot para el sol y otra sobre Bogotá para prevenir el agua, y el pueblo lo está creyendo. Tiene el pueblo, en primera instancia, el problema de los narcodólares que nacieron en los 70s, crece de una manera abrupta. Pablo Escobar logra llegar a tal crecimiento y tal grado de distribución y posesión de dinero que ofrece hasta pagar la deuda externa del país. Trata de hacer política. Los políticos entienden o siempre han entendido la importancia del dinero, y este dinero de las drogas, los narcodólares, logran entonces después o desde Pablo Escobar infiltrarse en todos los medios, escuelas, desde escuelas elementales en adelante, escuelas, colegios, universidades, alcaldías, gobernaciones, senado, el país completo. Y entonces vemos lavado de dinero, vemos casos como de Odebrecht y casos de la banca como los que se están viviendo, y el pueblo, el más afectado ante todo, porque es el que siempre viene a pagar. Es un caso de corrupción tan grande, auspiciado por todos los pseudo llamados partidos. Los partidos no existen. Tienen sus intereses, nadie dice nada porque tiene rabo de paja, y no les conviene que la ley anticorrupción, por la cual votamos cerca de 12 millones de personas, más de 12 millones de personas votamos en el 2018, no se hace ley porque no conviene. Entonces, los problemas que tenemos para las próximas elecciones es la corrupción rampante existente por el mismo dinero, las drogas que ha infiltrado todos los medios. Vemos la necesidad y la falta de empleo en todas partes porque la corrupción se ha encargado de que no se desarrollen muchas cosas, y con el cuento que del capitalismo, el socialismo, el comunismo, lo cual no existe porque ni la misma Rusia, ni la China, ni Corea, ni muchos de ellos, la misma Alemania Oriental, dejaron entonces de seguir una ruta para convertirse hoy supuestamente en pseudo capitalistas. Y hoy día ese mundo de 7.500 millones anda en un revolcón tan supremamente grande que el pueblo confundido no sabe qué hacer, y le hablan de que sí, que le van a quitar no sé a quién y le van a dar, y entonces cree que le van a dar cuando no le van a dar, porque vemos un caso específico como el de Cuba o vemos casos específicos como de Venezuela. Pero seguimos. Los retos que tenemos este año para las elecciones: la corrupción tan grande, la falta de empleo, inverosímil, la falta de empleos tan grande que no hay empleos para todo el mundo, y tenemos entonces dentro de ello el sueño por un llamado socialismo, capitalismo o comunismo que no existe, y por último tenemos entonces la falta o la no conciencia en el voto, que aunado al gran número de personas que no votan con frecuencia, cerca de un 55% de los votantes no ejerce su derecho al voto, entonces esto conlleva a que los corruptos con más facilidad lleguen. Y por último tenemos nuevamente, repetimos, corrupción por los narcodólares. Tenemos entonces la incertidumbre del pueblo que no sabe qué hacer ante la falta de dinero, que no lo hay, y la falta de oportunidades y trabajo para sus muchachos. El sueño de un pseudo o supuesto llamado socialismo o comunismo que no existe. La creencia en unos partidos que no son partidos, son simplemente movimientos con unos intereses que suben unas personas a que cumplan
con sus requerimientos para mantenerse en el poder y cada uno pelea por su área, pelea por sus cosas para lograr parte de esa gran tajada. Destruyen el país, lo están despedazando y como no hay conciencia en el voto, entonces cada cual sale simplemente floreciente según la capacidad de sus mentiras, según la capacidad de sus bolsillos y según la capacidad de los pseudo llamados partidos cuando tienen personajes que conocemos que de pronto tienen ideas de pronto conservadoras, pero a la hora de la verdad están metidos en un área que no corresponde, pero está sirviendo para los intereses de ese pseudo llamado partido que no le interesa para nada a la comunidad. Entonces, problemas, narcodólares, corrupción, la contratación que se ha adueñado de las alcaldías, municipalidades, gobernación por todas partes, la falta de conciencia en el voto, la abstinencia de las personas, creer en un comunismo o socialismo que no existe y la falta de selección de buenos candidatos para ocupar los diferentes puestos. No existe hasta el momento un ente o una manera que se le facilite al pueblo el poder elegir a estos candidatos. Consecuentemente, vienen una cantidad de ataques inverosímiles como lo estamos viendo. Se habla de matar, de asesinar, de quitar. Se habla de que todo el mundo sube porque la misma corrupción ha conllevado a que el cartel de la toga permita que personas que no deben de correr puedan correr y consecuentemente, he ahí el dilema. Para no hacer larga esta charla, habremos de continuar con cada uno de los puntos en una serie de conversaciones que vamos a tener en los próximos días. Hoy quedamos en la incógnita de si tenemos otros puntos que añadir al reto de las próximas elecciones. Repito una vez más, tenemos entonces los narcodólares, la corrupción, la falta de empleo y oportunidades que motivada a la corrupción y a los mismos narcodólares conlleva que han destruido todo tipo de industria, todo tipo de cosas y oportunidades para nuestra gente y entonces se crea un ambiente apto para más corrupción, para que estos muchachos aspiren de pronto a ocupar posiciones políticas, dejen los estudios y el país como productor con su potencial es dejado a un lado. En adición a ello, el pueblo dentro de esa confusión que tiene, cree que dentro de un socialismo o un supuesto comunismo van a encontrar una respuesta, a sabiendas de que ni el socialismo ni el comunismo existen hoy en día. Aún más, tenemos el problema de la falta de conciencia en el voto y fuera de eso tenemos entonces la abstinencia tan grande que existe en las votaciones. Por último, no tenemos candidatos aptos, personas que no se han preparado, que escasitamente han terminado un bachillerato y de ahí no más. ¿Qué irles a hablar de una proyección? ¿Qué irles a hablar de que Colombia tiene cerca de 50 millones? Que Latinoamérica tiene cerca de 600 millones, que este continente tiene cerca de 980 millones, que el mundo tiene 7.500 millones, que el mundo se está peleando por ese mercado de 7.500 millones y mientras los 20 más grandes o los 7 más grandes se pelean por ese mercado de 7.500 millones de personas, nosotros estamos peleando por medallitas, buscando culpables, cuando aún no tenemos ni siquiera una ley anticorrupción que pueda castigar a cualquiera, quien corresponda sin importar el color político, y al no tenerlo, entonces todo el mundo corre, todo el mundo hace y deshace, porque no van a ser castigados, porque hay protección a través de los mismos pseudo llamados partidos, hay protección a través del cartel de la toga y hay protección a través del cartel de las drogas con su dinero infiltrado en todas partes. Tenemos una vez más, a manera de resumen, el problema de las drogas o los narcodólares, tenemos el problema rampante de la corrupción existente en todas partes que se ha metido en todos los sectores. Por eso se ha dado Odebrecht, se ha dado la situación del banquero y de muchas otras circunstancias donde están prácticamente destruyendo a Colombia. Tenemos la falta de conciencia de los votos, la falta de conciencia
de cómo votar y al mismo tiempo la inconsciencia de aquellos abstinentes que no votan bajo los argumentos que quieran poner, la falta de empleos, de oportunidades de trabajo, de empleo, de desarrollo, de crecimiento, la creencia absurda de un socialismo y un comunismo que no existen hoy en día y la falta de preparación de los candidatos. Continuaremos en una próxima charla. Les habló Humberto Suárez Mota, mi correo electrónico eco_con_h @suarezmota.com, mota con doble T. Eco con H, hagamos empresa y construyamos oportunidades, o ley.anticorrupción @suarezmota.com. Muchas gracias.